La obesidad, diabetes, hipertensión, altos niveles de colesterol o automedicación aumentan el riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica, una enfermedad irreversible en la que ambos riñones pierden la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre, causando el deterioro paulatino del organismo. Los primeros signos son muy sutiles, de ahí la importancia de la detección temprana. Hoy, en A Su Salud, entérese cómo reconocer los síntomas de una enfermedad renal. En el estudio de los especialistas, el doctor Julio Ramos, nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara. Además, la terapia celular representa una de las opciones terapéuticas más importantes para detener y revertir la progresión de padecimientos crónicos. Es un proceso en el que se introducen al organismo nuevas células madre de un tejido u órgano específico, buscando un efecto de regeneración y revitalización para tratar enfermedades crónico-degenerativas. En el estudio, el doctor Jorge Rodríguez, especialista en terapia celular, nos explica la aplicación médica de esta terapéutica. ¿Sabía usted que la rinoplastia es una de las cirugías más solicitadas en cirugía estética? Es un procedimiento ambulatorio no invasivo en el que se modifica la forma de la nariz. Con la rinoplastia se puede disminuir o aumentar el tamaño de la nariz, cambiar la forma de la punta o el dorso, estrechar los orificios nasales o cambiar el ángulo. Además, algunos problemas respiratorios. Hoy, en A Su Salud, conozca acerca de esta cirugía, cuándo está indicada, cómo se realiza y qué resultados se pueden esperar. En el estudio de A Su Salud, el doctor Enrique Andrade Andrade, otorrino, cirujano estético facial y director médico de Láser Cirugía. Hoy, en A Su Salud, la artrosis de rodilla, una patología muy presente en las personas de edad avanzada. El desgaste prematuro del cartílago, así como las características que permiten una buena lubricación de la articulación, ocasionan que el hueso choque con el hueso, dando una gran molestia e inflamación. La artrosis, una enfermedad que avanza progresivamente, sin embargo, mediante la fisioterapia es posible tratarla evitando la aceleración del desgaste. En el estudio de A Su Salud, el fisiatra Enrico Sotelo. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 210 digital, la señal de la ciudad. Te invito cordialmente, quédate a disfrutar de este espacio, en este avance. Pues veíamos de todos estos padecimientos. Vamos a primeramente tratar lo que es la insuficiencia renal crónica, un padecimiento que pues es preocupante. Cada día se ve más este padecimiento en jóvenes. Sabemos que la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la automedicación pues predisponen a una insuficiencia renal crónica. Hoy el doctor Julio Alberto Ramos, director médico de Centro del Riñón Guadalajara, bueno, platicará de lo que son los cuidados preventivos para lo que es la enfermedad renal. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Gracias a todo el auditorio por recibirnos desde sus hogares. Muchísimas gracias, doctor. Pues este asunto de la enfermedad renal, un padecimiento, doctor, que viene pues muy pegado con lo que es el problema de la obesidad, ya declaradamente sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión y sobre todo la automedicación. ¿Cuál de todos estos factores son los que predisponen más a una enfermedad renal, doctor? Obviamente seguirá siendo el factor preponderante la diabetes, pero tenemos que tomar en cuenta que la gente desarrolla otro tipo de padecimientos como hipertensión y diabetes ligada a condiciones como la obesidad, que desafortunadamente pues cada día ataca más a nuestra población y que en consecuencia estamos teniendo un número día a día más significativo de pacientes que aparecen en nuestros consultorios con insuficiencia renal en etapas pues muy avanzadas. Ya lo mencionabas tú en el avance del programa, que son enfermedades silentes, son enfermedades que no dan a veces ningún indicio clínico o ningún síntoma específico que nos pueda hacer pensar que el paciente está viviendo ya o está empezando a padecer una insuficiencia renal crónica como tal. Pero sí es importante señalar que si el paciente recibe una evaluación continua, por lo menos una vez al año,
con los marcadores básicos, como es un examen general de orina, una medición de glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, niveles de colesterol, pues podemos detectar de manera más temprana y poder hacer algo, tomar acciones preventivas. ¿Siempre es silenciosa, siempre es oculta el padecimiento, el síntoma? En los casos de enfermedad renal crónica, su comportamiento clásico es silente, ¿sí? En los casos en los que el paciente tiene alguna condición que lo lleva de manera aguda o rápida a esto, su comportamiento es diferente. Pero en los casos en los que el paciente ya vive con una enfermedad como hipertensión o diabetes, pues el caso de la forma de presentación es totalmente distinta, ¿no? Si el paciente empieza con la enfermedad renal a origen de lo que es la diabetes o incluso una automedicación, la presión arterial o este padecimiento de la hipertensión se origina de ahí mismo, de esa misma lesión del renal? A veces es inespecífico saber si fue primero la presencia del daño renal y la hipertensión, pero la característica es que primero aparece el daño renal y progresivamente aparece pues la hipertensión, ¿no? Porque obviamente el órgano responsable de controlar y de regular la presión arterial es el riñón. Ahí se encuentran los mecanismos responsables del control de la presión arterial en todo el organismo. La gente ha buscado responsabilizar al corazón. No, el corazón vive la consecuencia del mal control a la presión arterial. Doctor, pues es toda una historia, ¿no? En el caso de la enfermedad renal, porque pues primeramente para que el paciente haga conciencia de que está iniciando con la insuficiencia renal, pues es un poco complicado, y cuando se le hace, ya cuando llega al diagnóstico y que se le programa con un protocolo de cuidados, pues esta es otra complicación, ¿no? En la que ustedes pues ya nada pueden hacer, incluso tienen a veces que crear un poquito de mano dura para que el paciente pueda salir adelante. Tenemos un caso, un testimonio del caso de la señora María Gutiérrez Ramos, en donde pues en este testimonio, después de 5 años, usted con los protocolos que manejan en el Centro de Riñón Guadalajara lograron mantener en equilibrio su salud, pero sin embargo algunas cosas alteraron su salud. Vamos viendo esta cápsula y que el público... Bueno, seguramente con esto vas a ver o va a quedar un poquito más claro la complicación que tiene la automedicación, que puede ser factor también de lo que es insuficiencia renal. Veamos este testimonio. Centro del Riñón Guadalajara. Unidad de hemodiálisis, diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo diagnóstico y tratamientos preventivos o procedimientos quirúrgicos de actualidad para la salud de sus riñones. Soy María Gutiérrez Ramos y hace 5 años que me detectaron que tenía problemas de riñón. Me empezaron a dar un tratamiento, otro doctor, pero como no me hacía efecto, me mandaron con un nefrólogo y fui a dar con el doctor Julio. Dios me lo puso en mi camino y desde entonces a esta fecha pues he estado mejor. Él me ha dicho ya que tenemos un 70% ganado de lo que tenía antes, que estaba muy dañado, y pues ya tenemos las citas cada mes y vamos, y pues yo me he sentido mejor, no tengo problemas para esta fecha de que diga, no, me duele aquí, me duele acá, me duele, no, ya nomás me tengo que basar a la medicina que él me da y a hacer lo que él me dice, porque si no, me regaña, es regañón, para que haga uno las cosas bien, es que es en favor de uno, ¿verdad? El tratamiento que él me impuso fue de que tenía que tomar los ureles en la mañana antes del desayuno, y luego otras pastillas que me ha dado, me dio el Tritase, ahorita ya me lo quitó porque me provocaba otra cosa, y me dio otras. No es mucha medicina la que tomo, pero necesito, como me dijo, porque una vez me tomé unas pastillas para un dolor y me puse mala y me regañó y me dijo que no anduviera tomando esas pastillas, y le dije, pues me las dieron porque fui con un dentista y que para el dolor, y me dijo, mira lo que habíamos ganado, ya lo perdimos y todo, pero le dije, no me regañe, nomás dígame y le prometo que no me vuelvo a tomar otra pastilla sin decirle. Y ya de ahora para adelante les digo, no me tomo nada, tómense esto, no. Bueno, dámela, le voy a preguntar al doctor si me la puedo tomar y me la tomo. No me quiero enfermar, porque he estado bien y bendito sea Dios que sí.
Yo les recomiendo a las personas que estén enfermas que acudan a él porque es muy buena persona, muy buen doctor, muy dedicado a uno. Pero está muy bien de todo después Sí, de 5 años. Después de los 5 años he estado bien. Y nomás acudo a mis citas que me pone y me hacen análisis y todo y ya. A veces me dice, ¿qué pasó? ¿Te comiste otra cosa que no debías? Y a veces le digo, no, sí. Y ya, dice, no, estamos bien. A veces me dice, mira, mereces una estrella, mereces, ¿verdad? Pues él me dijo que si me hubiera tardado otro poquito, yo ya me dijo, es más, si a ustedes la llevan al seguro, la habían empezado a dializar ya, de cómo estaba yo. Centro del Riñón Guadalajara, unidad de hemodiálisis diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo mayor seguridad y confort a nuestros pacientes, comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad. Centro del Riñón Guadalajara, queremos que hagas prevención renal. Bueno, pues esto es el caso o el testimonio de un paciente con insuficiencia renal a 5 años y que se ha mantenido en control. Aquí es muy importante el control. Tengo en la línea a la señora Ana, así quiere únicamente que la mencione como señora Ana. ¿Cómo le va, señora Ana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bien, gracias. Qué bueno, señora. Nos habla de aquí de Guadalajara, tiene preguntas para el doctor Julio Ramos. Así es. Lo que pasa es que yo tengo una duda. ¿Cuál es la finalidad de que se lleguen a quitar los riñones en una persona con insuficiencia renal? ¿Por qué se llegan a retirar? Son casos muy específicos en los que el paciente tiene condiciones ya sea de infección o en casos en los que la presencia de esos órganos están condicionando padecimientos severos de hipertensión. Son casos muy específicos para los cuales se indica de manera plena o absoluta el retiro definitivo de estos dos órganos que son productores de algunas sustancias. Y si no los retiras, pues puedes poner en riesgo la vida del paciente. Pero son muy casos muy específicos, señora Ana. Obviamente se retiran para ser trasplantados, ¿no? Bueno, digo, según sea el caso, ¿no? Y del grupo de edad y las características del paciente. Pero la finalidad, señora, es con el objetivo de preservar la vida y obviamente disminuir los riesgos de futuras complicaciones y obviamente en pacientes que de alguna u otra manera les puedes garantizar una condición de bienestar, ¿no? Ahora, una pregunta, doctor. Al retirar los riñones, al retirar estos órganos, ¿qué tanto puede estar una persona sin los riñones? Obviamente, ¿qué es lo que le seguiría a esto? A este paciente obviamente lo vas a integrar de forma inmediata y directa a un tratamiento de sustitución, ya sea con diálisis o con hemodiálisis, para garantizar una condición de vida, ¿no? ¿Esto se puede llevar por bastante tiempo o es en cuanto se tenga el donador? Pues eso se puede hacer a veces de forma inmediata, sin tener un donador, pero con la finalidad de que el paciente no vaya a sufrir una complicación mayor. ¿De qué complicación estamos hablando? Obviamente que el paciente pueda exponerse a una crisis hipertensiva que lo lleve a una alteración, ya sea hemorrágica o un riesgo cardiovascular más serio. En los casos de procesos infecciosos, que el paciente pueda entrar en una condición de sepsis severa que lo pueda llevar a una muerte. Muy bien, señora Ana. Pues aquí tiene esta información, tiene los datos, tiene el teléfono del doctor Julio Ramos, en donde encontrará, por supuesto, las alternativas para tratar lo que es la insuficiencia renal. Con gusto, si usted desea y si quiere dejarle sus datos, con gusto yo me pongo en contacto con usted y le despejo cualquier otra clase de duda que pudiera surgir en referencia a esto de todo corazón. Muchísimas gracias, le agradezco mucho, doctor. Muy amable, que pasen buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Ana, buenas tardes. Bueno, pues ahí está lo que es la insuficiencia renal, doctor. Entonces, podemos prevenirla haciendo, desde luego, los diagnósticos tempranos, oportunos. ¿A partir de cuándo se debe de hacer todo este tipo de...? Bueno, obviamente en alguien que tiene un factor de riesgo, desde el momento en el que sabe que tiene una enfermedad que lo puede llevar a esta condición. Hipertensión, diabetes u obesidad, es un paciente que por lo menos debe estarse evaluando una vez al año. En una persona que no tiene ningún padecimiento, pero tiene algún antecedente familiar de que alguien más ha vivido con enfermedad renal, de forma inmediata y directa debe de estarse evaluando año con año. Pero alguien que tiene un problema de proteínas, ¿sí?, o que empieza a aparecer algún indicio, es gente que debe de poner un foco rojo y estar en alerta para estarse monitoreando y obviamente hacer un diagnóstico. La presencia de proteínas en orina es un marcador de daño renal, claro, es uno de los marcadores primarios
sin síntomas. Y tan sencillo, ¿no? Como hacer los estudios en sangre y orina. Un estudio de 80 pesos le puede dar la pauta a alguien de que algo no está funcionando de manera normal en sus riñones. Tenemos que hacer algo, tenemos que levantar un foco rojo y tenemos que actuar de manera inmediata para prevenir que esa persona desarrolle, ¿sí?, al tiempo una insuficiencia renal crónica. Bueno, si se tienen los factores de riesgo a la predisposición hereditaria, bueno, pues razón de más para acercarse al Centro del Riñón Guadalajara a recibir los protocolos de prevención que ustedes manejan, como el Ureles que mencionaba la señora Gutiérrez, que ya en un próximo programa, doctor, si nos hace el favor, pues para platicar de lo que son los tratamientos nutricionales que ustedes ofrecen como prevención o para retardar los efectos de la insuficiencia. Sí, claro, y obviamente evitar que la gente haga y viva con tratamientos dialíticos, ¿no? Algo de lo que nosotros queremos evitar es que la gente viva pegada o dependiente de una máquina. Bien, aquí están los teléfonos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 0133 38 23 1001 o terminación 02. O terminación 02, y también vemos aquí el Nextel o los teléfonos de urgencias de 24 horas, la página del doctor Luis Alberto Ramos. Aquí usted ve este número de urgencias, 3310 7990 53, para que se ponga en contacto, ya sea a través de estos números o su página, doctor. Es www.drjulioramosdelamora.com. Doctor Riñón. Muchas gracias. Muy amable el doctor Riñón, que se le conoce en redes sociales también porque pues usted escribe por ahí la inquietud, el doctor le contesta personalmente y vienen todo este tipo de orientación y consejos. Muchas gracias por la invitación y gracias a todo otra vez por recibirnos en sus pantallas. Muchas gracias, doctor Julio Ramos, director médico del Centro del Riñón Guadalajara. Vamos a la pausa comercial. Regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal, evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Centro del Riñón Guadalajara. Unidad de hemodiálisis, diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo diagnóstico y tratamientos preventivos o procedimientos quirúrgicos de actualidad para la salud de sus riñones. Pone a su disposición un nuevo servicio de terapia dialítica ambulatoria con equipo especializado para dializarte en casa u hospital, recibiendo la mejor atención de todo un equipo multidisciplinario. Cómodas unidades móviles ofrecen también el servicio a nuestro centro de atención médica. Centro del Riñón Guadalajara. Con investigación y actualidad conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otras especialidades. Seguridad y confort a nuestros pacientes y comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Clínica de Cirugía Estético-Facial. Doctor Enrique Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, cirujano de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de Occidente, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Hola, me llamo Claudia. Tengo dificultad para respirar desde hace 3 años. He ido con 3 otorrinos y me han dicho que tengo el tabique desviado y los cornetes crecidos. He decidido ponerme en manos del doctor Enrique Andrade porque he visto el resultado estético y funcional en 2 amigas que ya he operado. Además, durante la consulta me mostró gran variedad de casos con fotografía del antes y después y la verdad me han parecido espectaculares. En cirugía de nariz mejoramos la forma de acuerdo al rostro de cada persona. Tomamos fotografías previas para establecer un diagnóstico correcto y crear un plan preciso. A una nariz la podemos disminuir, aumentar, adelgazar o afinar, levantar una punta caída, alinear una nariz desviada o traumatizada, cuidando siempre la funcionalidad y sobre todo evitar el aspecto de nariz operada. A una cirugía de nariz podemos aumentar el mentón con un pequeño implante y así mejorar el perfil facial. Podemos quitar cachetito o bichectomía y adelgazar o estilizar la cara. Estas orejitas salidas se pueden corregir. Embellecer un rostro sí es posible.
Clínica de Cirugía Estético Facial. Hola nuevamente, han pasado 2 meses y quiero decirles que no me equivoqué en haber elegido al doctor Enrique como mi cirujano. Mi cirugía fue con anestesia local y sedación, por lo que unas horas después ya estaba en casa, descansando en mi habitación, en mi espacio. Algo que me pareció increíble fue que todo el tiempo respiré por mi nariz, debido a que no hubo taponamiento. Seguí sus indicaciones y no aparecieron moretones, no hubo dolor y la inflamación fue mínima. En 5 o 6 días mis familiares y amigos estaban sorprendidos con el resultado, ya que me veía tan bien en tan poco tiempo. Clínica de Cirugía Estético Facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, cirujano de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de Occidente, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Bueno, vamos a platicar con el doctor Enrique Andrade Andrade. Él es otorrinolaringólogo y, bueno, especialista en lo que es estético facial. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, Joel, buenas tardes. Al público, buenas tardes. Bien, bueno, con respecto a lo que es la rinoplastía, doctor, pues hay inquietudes. Siempre el público pregunta a qué edad, quiénes son candidatos. Aquí veíamos este interesante caso en donde hace este procedimiento de rinoplastía, pero siempre la edad es, la pregunta más común es ¿a qué edad? Bueno, la edad... Casi todos buscan operarse cuando ya son adolescentes. Bien, algunas jovencitas lo quieren como regalo a los 15 años o los jóvenes a los 16, 17 años. Y a esa edad ya se puede realizar. Como vieron el testimonio de esta chica, en realidad la cirugía de nariz así es hoy en día. De mínima invasión, de rápida recuperación, las molestias, un disconfort muy mínimo, tipo un cuadro gripal. Algunos por su estilo de vida o actividad se operan los estudiantes un jueves y el lunes están yendo a clases. No así para actividades deportistas o de deporte. Cuando son deportes de contacto como fútbol, básquetbol, hay que esperar sí a veces el mes o las 5 semanas. Pero para un contador que al día siguiente quiere hacer actividades ya contables, desde casa puede hacer de alguna manera, o sea que sus actividades y la recuperación es muy rápida, Joel. Y sobre todo lo que yo veo, doctor, que aquí es muy marcado esto y que sobresale es de que no hay taponamiento nasal. Esto obviamente tiene una gran ventaja para el paciente, ¿no? Así es, el paciente sale de cirugía y sale respirando por su nariz. El procedimiento es bajo anestesia local y sedación y están 3, 4 horas en el hospital y salen a su casa, que es el mejor sitio para recuperarse. Realmente no vale la pena quedarse en el hospital, así sea el hospital más bonito. Es muy seguro el procedimiento y todos ellos realmente se van a casa. Una cosa importante, el resultado definitivo en cirugía de nariz no se ve al retirar el primer apósito, el primer vendaje. La cirugía de nariz es el resultado final lo vamos a ver con el paso de las semanas, de los meses inclusive. En esas narices altas, aguileñas o de punta muy caída, cuando quitamos ese vendaje, generalmente vemos una mejoría del 85%. Y ese otro 15% o 10% viene cuando la nariz empieza a cicatrizar, se empieza a desinflamar, empieza a mejorar y a definirse. De tal manera que cuando algún paciente se operó con algún otro cirujano y no quedó contento, jamás deben de someterse a una revisión o una segunda cirugía antes de los 6 meses. Algunas veces es prudente esperarse inclusive hasta al año pasado. Oye, doctor, el paciente llega, desde luego, pues seguramente primero esperando hacer un cambio en su físico, ¿no? Pero también hay algunos otros aspectos como ¿cómo se llama? Funcional. La respiración, cuando hay tabique desviado, etcétera. Así ¿Qué es. es lo más frecuente? Mira, nosotros así como estamos sentaditos aquí, tenemos un promedio de 20 respiraciones por minuto. Imagínate cuando alguien se somete a ejercicio, los ciclistas, cualquier otro, pues uno tiene muchas veces la necesidad de respirar infinidad de veces por minuto. Entonces nosotros como otorrinos, preservar la función cuando existe, o cuando no existe, buscar la función de esa nariz y llegar a un equilibrio entre lo que es función y estética. Quiere decir que hay que hacer una nariz que respire bien y que luzca bien, y no para un mes, un año, que luzca bien para cuando ese paciente sea adulto mayor o inclusive sea viejo. Que esa nariz se vea natural, que no tenga estigmas de que fue operada. Que si alguien conoce hoy en día a ese paciente y le ve una nariz bonita, que diga, mira, está operada, ¿no?
simplemente luce una nariz bonita porque no hay ese estigma. La nariz, tampoco hacemos réplicas. La nariz va de acuerdo al rostro de cada persona, a la edad, al sexo, ¿sí? O sea, hay caras largas que no les va bien una nariz chiquita o cortita o chatita. Más si tiene un mentón muy proyectado, grandote, pues haría que la nariz se vea más pequeña. De tal manera que la nariz es un procedimiento, la verdad, muy difícil, es complejo, se requiere de cierta pericia, experiencia, tener cierto sentido estético para tener buenos resultados y sobre todo resultados predecibles. Aquí vemos algunos testimonios y también vemos rinoseptumplastia, vemos tratamientos o procedimientos de por segunda ocasión, también malos manejos que se hicieron, ¿no? Claro, muy frecuente, y todo hoy en día vemos ahí caminar pacientes que fueron casi prácticamente mutilados o traen ese estigma de que no fueron bien operados. Y un consejo, creo, para los jovencitos, que son los que más buscan esa cirugía. A esa edad muchos de ellos no son autosuficientes económicamente, pero ya traen la prisa por operarse. Y es un procedimiento que puede ser planeado en sus finanzas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan a veces ir a operarse a un hospital escuela, donde son libres de costo o bajo costo, y realmente son estudiantes los que les operan. Y algunas veces les puede ir bien, pero muchas veces les va mal. Y hacer arreglos es mucho más complejo que operar una paciente de primera vez. Ahora, el procedimiento de la rinoplastia, bueno, puede combinarse con algunos otros procedimientos de embellecimiento facial, ¿no? Puede ser mentón, puede ser bichectomía o puede ser, no sé, estiramiento facial. Efectivamente, Joel, ya lo dijiste, ¿no? Si ese paciente viene porque inconforme su nariz y tiene las orejas abiertas, pues se puede hacer también a corregir esas orejitas. Si ese paciente le falta mentón, se puede poner mentón, o sea, se puede hacer varias cosas. Sobre todo, es muy agradable o grato para uno como cirujano cuando el paciente se pone frente a nosotros o en el asiento y dice, doctor, ¿qué puede hacerme? ¿Qué me puede ofrecer para mejorar todo lo que es mi aspecto facial? Y entonces, toda la cirugía se puede hacer de esa misma manera, ambulatoria, anestesia local, y el paciente se va a un solo tiempo de recuperación. Pues son procedimientos seguros, son de rápida recuperación. Hoy en día se tienen todos estos elementos pues, con los que cuenta un especialista pues, para poder lograr los objetivos. Voy a invitarlo para que se ponga en contacto con el doctor Enrique Andrade, 0133, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 3640-1516. Visite su página, aquí en su página usted podrá ver de todos estos testimonios, los resultados, en fin, programas, temas diversos en relación a lo que es el embellecimiento facial en esta liga www.lasercirugía.com para que usted pueda despejar alguna otra inquietud. Y bien, si usted quiere también visitar al doctor para una opinión personal, pues visítelo, aquí están los datos, aquí está el teléfono, en el Hospital Puerta de Hierro, aquí en, pues es Zapopan, ¿verdad? Área Metropolitana de Guadalajara, Juan. Área Metropolitana de Guadalajara, efectivamente, pues aquí están los teléfonos, aquí está la página, y visítelo y haga usted su estudio, su análisis, aquí con el doctor Enrique Andrade, estético facial, bueno, primeramente es otorrino, que es una gran ventaja. Como otorrino usted conoce la parte funcional de todo esto y desde luego lo que es lo estético facial. Así es, Joel. Pues muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Por la invitación, Joel. Aquí están los teléfonos 3640-1516, Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a la pausa comercial y regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Clínica de Cirugía Estético Facial. Doctor Enrique Andrade, otorrinolaringólogo, con subespecialidad en cirugía estético facial. Centro Médico Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. La terapia celular o terapia de células madre es el proceso por el que se introducen al organismo nuevas células madre o de un tejido u órgano específico, buscando un efecto de regeneración y revitalización general. Nos ayuda a mantener un estado de salud óptimo y a extender la vida con calidad. Estimulan órganos específicos relacionados con enfermedades crónicas. Cytoclinic, Centro de Renovación Celular. Muy bien, bueno, el doctor Jorge Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Joel, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Vamos a seguir platicando lo que es terapia celular.
bueno, se menciona que es un gran apoyo en lo que son los padecimientos crónico-degenerativos. ¿Como cuáles, por ejemplo, doctor? Bueno, la terapia celular nos puede ayudar en las enfermedades crónico-degenerativas, como es en el caso de una diabetes, sobre todo en el caso de la diabetes, por todas las cosas que se van complicando esa enfermedad, como empiezan a tener problemas de circulación, la neuropatía diabética, la insuficiencia venosa, todo eso que se va ocasionando generalmente en el problema de la enfermedad, nos puede ayudar el tratamiento de la terapia celular a que le vaya mucho mejor a los pacientes. Por ejemplo, enfermedad arterial periférica, entonces lo que son todos estos trastornos venosos, terapia celular puede ser ideal. Sí, definitivamente, Joel, les puede ayudar muchísimo a mejorar su circulación, eso va a evitar que tengan más complicaciones más adelante. También empezamos a tener dificultades con los pacientes que tienen suficientes daños por la diabetes en las terminaciones nerviosas, lo que se llama neuropatía diabética, para frenar todos esos ardores, picazón, calambritos que les dan, descargas eléctricas, esa parte que les afecta muchísimo a los pacientes. ¿La terapia va dirigida específicamente para el padecimiento o es la terapia universal para cualquiera de los padecimientos? Bueno, es muy buena tu pregunta, Joel. Lo que pasa es que cada paciente es diferente, cada caso es distinto y se elaboran los tratamientos de acuerdo a las necesidades de cada paciente. No es lo mismo un paciente que tiene un problema de diabetes más un problema de insuficiencia renal, por ejemplo. Se tratan con diferentes formas. En cambio, se puede hacer un tratamiento específico para un paciente que tiene, por ejemplo, una esclerosis múltiple, que también es una enfermedad crónico-degenerativa, que se puede trabajar esa problemática. Cada caso, cada paciente es diferente. El tratamiento, por consecuencia, va a ser específico para las necesidades de cada paciente. El tratamiento, entonces, doctor, ¿usted lo elabora en laboratorio específicamente para el padecimiento de acuerdo a la persona, obviamente? O sea, ¿cuál es el diagnóstico para poder determinar el grado de esclerosis múltiple o evolución del padecimiento o cualquier otra? Bueno, aquí lo que hacemos en este caso, dependiendo del problema de cada paciente, una consulta previamente, platicar, ver qué está sucediendo, ver el tiempo de evolución, desde cuándo está, qué pasó, y sobre eso vamos a ir organizando lo que se requiere para su tratamiento. Aparte, en el laboratorio nos va a ayudar muchísimo a determinar qué puede haber de deficiencias para poder elaborar su tratamiento. Pero entonces, queda claro, según el padecimiento, pues lo va desde ultrasonidos, desde resonancias, desde estudios en sangre para determinar el grado de evolución de lo que es una diabetes, por ejemplo, ¿no? Así es, Joel, sí, definitivamente. Tiene que todos los estudios que llevamos de control para ir viendo su evolución, cómo empezó, cómo va evolucionando, para ver qué tanto podemos avanzar. Sí, la pregunta va dirigida en esto porque si algún paciente hace uso de lo que es el tratamiento para lo que es una insuficiencia renal, por dar un ejemplo, y le va a servir para corregir tal vez alguna otra deficiencia como esclerosis, vamos a pensar, ¿no? Sí, así es. Claro, si el paciente tiene un problema de insuficiencia renal, más aparte una esclerosis, pensando que esos dos padecimientos los tuvieran en conjunto, se puede elaborar el tratamiento en ambos para los dos sentidos. Pero sí es importante darle prioridad a alguno de esos dos padecimientos. Lo más importante sería trabajar en el aspecto de su problema renal para que esté mucho mejor el paciente. Bien, entonces es un tratamiento personalizado, es un tratamiento que se maneja en laboratorio de manera individual y que va desde luego trabajado, reforzado con lo que son los factores... factores de crecimiento, factores neurotróficos, de circulación, muchos factores que utilizamos aquí. Bien, pues todo el público se pregunta, bueno, ¿de dónde se obtienen o cómo se preparan las células madre? Pues esto va en base a lo que es pues la toma de sangre del mismo paciente para poderlo trabajar. Sí, Joel, principalmente se pueden hacer de diferentes maneras. Se puede hacer con una muestra hematopoyética del paciente, se puede hacer con una muestra de células del paciente, se pueden hacer de un donante, se pueden obtener de placenta, se pueden obtener de bovino, se pueden obtener de oveja negra, de diferentes medios se pueden obtener. Claro que también cada tipo diferente de células se puede utilizar en diferentes funciones o problemáticas que tenga cada paciente. No es lo mismo para todos los casos. Hay que buscar cuál le funciona a este tipo de padecimiento, cuál le puede mejorar este tipo de otro padecimiento. En la toma hematopoyética, ¿qué cantidad es la que se requiere? No requerimos realmente mucho. Estamos hablando que alrededor de 3 o 2 tubos, que son unos 21 mililitros, que es suficiente para tener la información. Sobre todo lo que nos interesa de esa información es muy importante, parte de sus células, parte de la información de sus anticuerpos para que actúe como una especie de autovacuna.
y luego hacen toda esa separación, luego vienen los factores pues de señalización, los factores de crecimiento, y vienen a direccionar lo que es el tratamiento para lo que es pues básicamente la patología o la enfermedad. Sí, esto se pone en cultivo y ahí es donde se ponen en conjunto con los factores. Bueno, aquí hemos visto diversos casos o padecimientos en el que el paciente se ha sometido a terapia celular y los resultados han sido muy interesantes, ¿no? Desde pacientes con diabetes en etapas iniciales ya, incluso con dependiendo de insulina, y que a través de lo que es el tratamiento en células madre han logrado revertir el padecimiento. Sí, así es, Juan, hemos logrado con varios pacientes satisfactoriamente lograr revertir su problemática y actualmente ya no están tomando medicamento, que eso es muy importante. En algunos otros casos hemos logrado reducir que si estaban tomando 4 tabletas o 6 tabletas durante el transcurso del día, pues ahora están tomando un cuartito, una cada tercer día. Sus dosis han bajado bastante y su calidad de vida ha mejorado muchísimo. Oye, doctor, pero digo, la respuesta efectiva del tratamiento va a depender del mismo paciente, ¿no? En todos los pacientes va a actuar igual terapia celular. Así es, Joel. Sí, hay una parte que tiene que ver mucho cómo responde el paciente y también tiene que ver la parte que quiere hacer cambios los pacientes. Hay que hacer también un poco de cambios de estilo de vida, de hábitos, sobre todo en la alimentación para conjugarlos entre los dos y que se revierta lo más que se pueda la problemática del paciente. Seguramente nutrición, ¿no, doctor? Es lo más fuerte de los cambios de estilo de vida, ¿no? Hay pacientes con lesiones neurológicas, por ejemplo, que, bueno, además de lo que es su terapia física, la nutrición es... Sí, les ayuda bastante también en estos pacientes. Generalmente un paciente con un problema de una lesión neurológica, sus músculos empiezan a atrofiar, a no tener función. Sí es importante que su alimentación se agregue algo para que puedan generar mayor masa muscular. Proteína. Y luego revisar que el paciente no pueda tener un daño renal para combinar los tipos, la cantidad de proteínas, en fin. Digo, tiene su grasa, tiene su chiste, tiene su análisis. Si es un especialista, desde luego le puede llevar a un control adecuado de su padecimiento o enfermedad. Sí, así es, Joel. Hay que ir acomodando cada caso, cada paciente es especial, entonces cada caso es diferente y que hay que hacer los pequeños ajustes en esos pacientes. Muy bien, doctor. Pues Cytoclinic es una clínica especializada en todos estos tratamientos de terapia celular y en este momento Cytoclinic nos está ofreciendo sin costo lo que es el diagnóstico para la valoración de su enfermedad al 3122-5120. 3192-5120 es el teléfono de Cytoclinic para que usted pues haga una cita, busque la posibilidad de una diagnóstico, una charla con el doctor sin ningún costo. 3121-9220 el teléfono, y de esta manera pues puede saber qué es lo que le ofrece terapia celular, el tratamiento de células madre para el padecimiento que usted esté experimentando. Muchísimas gracias, doctor, por esta visita. Juan, por la invitación. Y al público, desde luego, invitarlo para que en próximas entrevistas, me gustaría que ahora enfocáramos un poquito células madre, lo que es esclerosis múltiple, doctor. Ok, sí, pero si gustas para la próxima vez que platiquemos, hablamos de este tema. Hay algunas inquietudes del público que nos escriben en esclerosis múltiple, con todo gusto, señora Mari Contreras, que le vamos a dar seguimiento, desde luego, para los demás padecimientos. 01800, la sin costo a nivel nacional, 724-86. La sin costo, repito, 01800-700-2486. Doctor Jorge Rodríguez, especialista en terapia celular. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Hasta luego. Vamos a la pausa comercial. Tenemos la pausa y regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Las enfermedades anorectales causan pena y vergüenza a las personas, pero no solamente son muy frecuentes, sino que son una de las causas más importantes de incapacidad y dolor crónico. La enfermedad anorectal más frecuente es la fisura anal. El paciente estreñido o con heces duras y secas puede causar una herida en el margen anal, dando por resultado una fisura. Otras causas de una fisura incluyen diarrea e inflamación del área anorectal. Los síntomas típicos de una fisura anal son dolor intenso durante la defecación y sangrado rojo rutilante. Los pacientes pueden intentar evitar la defecación debido al dolor. Las fisuras anales pueden ser agudas o crónicas. Una fisura aguda es generalmente debido a los hábitos alterados del intestino, mientras que una fisura crónica puede deberse a hábitos pobres del intestino, sobre todo a aumento del espesor o espasmos de los músculos del esfínter anal, producto de un posible aumento de tensión o estrés emocional.
Una fisura es una úlcera que se forma en el borde del ano. Aquí tenemos una imagen. Exactamente en la piel del borde anal se forma esta úlcera, que al principio es como un arañazo, es una herida superficial, y en ese momento puede ser candidato solamente a tratamiento médico. Cuando el tiempo va avanzando y el paciente no se atiende, esta fisura se puede hacer crónica, se vuelve más profunda, los bordes se inflaman y ya no cicatriza con ningún medicamento. Entonces tiene cabida el tratamiento de cirugía, el tratamiento quirúrgico. Por eso los invitamos a que acudan a consulta de manera precoz ante cualquier síntoma, que en este caso sería dolor anal, que los pacientes lo refieren como si les estuvieran cortando. Hemorragia, la cual es al momento de asearse o sobre el excremento pintado, como si le hubieran dado con un pincel, ¿sí? Y sobre todo, dolor. El dolor es el síntoma principal. Hay personas que viven años con esto, se acostumbran y lo tienen como una parte de su vida. Es importante que acuda al especialista para que reciba el tratamiento adecuado y, de ser posible, no llegue a cirugía. El tratamiento de la fisura anal crónica es cirugía. Consiste en retirar esa úlcera y hacer un pequeño corte al músculo esfínter interno, lo cual es una cirugía propiamente dicha en quirófano, incapacitante en el posoperatorio. En el caso de la fisura anal aguda, el tratamiento es dieta rica en fibra, corregir el estreñimiento o la diarrea, que sea la causa del problema, y el uso de cremas, de medicamentos tópicos y analgésicos y antiinflamatorios. Es importante ante cualquier síntoma anorrectal, ya sea de lo que hemos estado hablando, dolor anal, hemorragia, también cambio en el hábito de defecación, pérdida de peso, acudir al especialista para hacer un diagnóstico precoz de cualquier padecimiento y poderle brindar el mejor tratamiento, de ser posible que no sea invasivo o incapacitante. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Clínica Médica San Juan. Medicina física y rehabilitatoria. Tecnología médica para su salud física con aparatología de última generación. Clínica Médica San Juan. Fisiatra Enrico Sotelo. Bueno, vamos a platicar de lo que es artrosis de rodilla, un padecimiento también muy frecuente después de cierta edad, aunque hoy por malos manejos deportivos, por calentamientos inadecuados en deportistas que se someten a altos impactos, en fin, todo este tipo de malos manejos pues nos llevan a tener una lesión en nuestro cartílago, en nuestra rodilla, y luego viene este padecimiento, la artrosis de rodilla. Pero conozca usted de las técnicas que se nos ofrecen en Clínica San Juan, en donde esos tratamientos de rehabilitación pueden retardar, pueden disminuir, pueden mejorar desde luego la condición del paciente. ¿Cómo está Enrico Sotelo? Un placer, muchas gracias Joel por tu invitación. Fíjate que tomando el tema por el cual me invitan esta vez, hablar de las lesiones de rodilla, principalmente hablar de la artrosis de rodilla. ¿Qué es la artrosis? La artrosis es un problema o una enfermedad crónica degenerativa de la articulación de la rodilla, particularmente en el cartílago. Pero, ¿qué ocasiona y cuál es el principal daño que nos lleva a tener este tipo de problema? Pues naturalmente, Joel, es que el paquete muscular alto empieza a tener flacidez y empieza a perder las cargas antagónicas que debe de tener la rodilla. Al suceder esto, empieza a perder la nutrición del cartílago, empieza a tener, vamos a decir, deshidratación y falta de nutrientes, y empieza a tener un problema degenerativo del cartílago. Al suceder esto, empieza a tener problemas degenerativos de la rodilla o deformaciones en donde las rodillas se van hacia adentro, Joel. Te quiero comentar que el proceso degenerativo deteriora paulatinamente el cartílago, y esto también hace que las rodillas se presenten hacia adentro. El paciente, ¿cuáles son los principales signos y síntomas? Te quiero comentar que esta enfermedad se presenta en pacientes de 50 años hacia adelante. Decirte que de cada 10 lesiones de rodilla, 5 de ellas son determinadas en artrosis de rodilla y 3 de esas 5 son de mujeres. Aquí hay una gran prevalencia por las mujeres. ¿Cuáles son los principales signos y síntomas? Pues es un dolor a la actividad, al estar de pie, hay una inflamación en la articulación, Joel, hay una deformación, como lo dije hace un momento, también al bajar y subir escaleras es intolerable. Todo esto provoca una rigidez en la rodilla, el paciente trae bastante dolor y pérdida a la motricidad debido al dolor.
La prevención y la atención aquí son muy importantes. Es por eso que el día de hoy te quiero comentar que en el Centro de Rehabilitación, en la Clínica San Juan, estamos trabajando con tecnología y con procedimientos muy apropiados. En primer lugar, el fortalecimiento a lo que son las articulaciones, el fortalecimiento a los músculos, a los ligamentos y a los tendones. Acordémonos que una rodilla artrósica degenera toda la articulación. No nada más es el puro desgaste del cartílago, sino que lleva como consecuencia ligamentos, tendones y los paquetes musculares en flacidez. Nosotros nos encargamos de rehabilitar. Por eso es muy importante, Joel, que el paciente a los primeros signos y síntomas acuda de inmediato con su médico. Nosotros a través de los diferentes aparatos, como es el ultrasonido, como es la diatermia, como son los rayos láser, como son los diferentes tipos de aparatos que se encargan del fortalecimiento y aparte el tratamiento medicamentoso, reestructuramos, rehabilitamos, nutrimos ese cartílago y trabajamos con los paquetes musculares, así como los ligamentos y tendones, haciendo que el paciente tenga una mejor calidad de vida, haciendo que el paciente lleve a cabo la limitación al dolor y una mayor motricidad, un mayor movimiento, lo que permite que el paciente sea independiente y no esté el paciente constantemente con dolores y limitado al movimiento. El tratamiento que ustedes ofrecen en Clínica San Juan va dirigido a qué, vamos, desde luego a la artrosis, pero es importante detenerla o llegar a una etapa temprana, o en qué grado de evolución de la artrosis. Es importante en este tema es hacer la prevención. Hablar de la prevención, y vuelvo a decir, es a los primeros signos y síntomas. Una de las cosas muy importantes en este tipo de pacientes que trabajaron mucho o que fueron pacientes que en determinado momento quisieron hacer ejercicio y no fortalecieron apropiadamente, empieza la degeneración. ¿Por qué en la quinta década? Porque es cuando el paciente ya el cartílago deformó de una manera muy significativa y empiezan con los primeros síntomas de dolor, de rigidez, de que están sentados y a la hora de pararse, ¡ay, me duele la rodilla! Ahí es cuando podemos nosotros entrar, y aun cuando hay deformaciones muy severas de la articulación. Entonces, quiere decir que la flacidez, el debilitamiento del músculo, va a favorecer el desgaste del cartílago. Por supuesto, y la degeneración de la rodilla. O sea, la ausencia de ejercicio, pero también cuando hay un exceso de ejercicio o un ejercicio inadecuado, también puede ser contraproducente. Sobre todo, por ejemplo, el uso de tenis, por ejemplo. Sí, normalmente adecuados. El paciente tiene que utilizar un tenis apropiado para la marcha, para subir y bajar escaleras, para hacer cualquier tipo de actividad. Te quiero comentar que el 28% de los habitantes de la República Mexicana padecen de algún tipo de lesión de rodilla, en donde el cuadrante más alto es el de las artrosis de rodilla. Esto llama mucho la atención. Es por eso, Joel, que hago la invitación a todos tus telespectadores para que a los primeros signos y síntomas, a las primeras manifestaciones, acudan a la atención, porque eso puede prevenir que posteriormente tengan un problema. Y cuando ya lo tengan, pues que acudan a un centro de rehabilitación, que acudan a ser atendidos para poder lograr una independencia y que disminuya el dolor y la motricidad. La clave de la rehabilitación en todos los padecimientos es oportunamente llegar. Por supuesto, Joel, es muy oportuno, y pues siguiendo en la actividad diaria de una rehabilitación apropiada. Entonces, los primeros signos los primeros síntomas son dolor, inflamación y rigidez. Así es. Y que te paras y que sientes el dolor, o que una rodilla sientes que te duele demasiado, ahí es donde tienes que acudir. Empiezan de menos y va aumentando, de menos a más. Por eso es que en esta etapa yo he tenido pacientes de 40 años con artrosis de rodilla, y pues bueno, es importante darle la atención apropiada a una rodilla cuando empieza con las primeras manifestaciones de dolor y de inflamación. Muy bien, pues vamos a invitar para hacer prevención en la salud de sus rodillas, Enrico, al público en general, a que hagan todo este tipo de diagnósticos oportunos y recibir desde luego los tratamientos que tú ofreces en Clínica Médica San Juan, este centro de rehabilitación, donde tienes pues aparatología de actualidad con todos los tratamientos, desde luego medicamentos que se requieren, también de innovación, pues para la salud de las rodillas. Principalmente, por último, decirte, el aplicar una vacuna que es a través de aminoácidos que se encargan de regenerar y de nutrir el cartílago, eso es muy importante, junto con toda la aparatología que tenemos. Muy bien, pues aquí están los teléfonos, invitamos al público para que hagan un estudio, un diagnóstico oportuno, 1594-7971, ese es el teléfono. ¿Hay 01800? Sí, no tienes todavía, ok. 0800 no. Más adelante vamos a un 01800 a nivel nacional para quien tenga inquietudes de platicar o preguntar o hacer algún cuestionamiento en especial. 0133, repito, 1594-7971, el fisiatra Enrico Sotelo González, especialista en medicina física.
y Rehabilitatoria, director médico de Clínica Médica San Juan. Muchísimas gracias, Enrico. Gracias. A tus órdenes. Vamos con el doctor Trujillo. El doctor Trujillo es gastroenterólogo endoscopista. Bueno, él nos habla de la importancia de hacer diagnósticos oportunos también en lo que es la enfermedad del colon, la inflamación del colon, que es la colitis. Y bueno, este síndrome que tiene distintos padecimientos. Bueno, es colitis, ¿verdad? Sí, es colitis. Bueno, nos habla de colitis el doctor Jesús Trujillo y él también nos hace esta invitación para hacer prevención, para que usted en los primeros síntomas de un colon inflamado, pues acuda a recibir el tratamiento adecuado. Es el doctor Trujillo, nos habla de esofagitis. Muy bien, es el doctor Trujillo, gastroenterólogo. La esofagitis es la inflamación que daña los tejidos del esófago, el tubo muscular que transporta la comida desde la garganta hasta el estómago, causada por reflujo, medicamentos u otros. Los signos y síntomas de la esofagitis: dificultad para tragar, dolor en el pecho, especialmente detrás del esternón, que se produce con el consumo de ingestión de alimentos. Doctor Jesús Trujillo Casillas, certificado por los Consejos Mexicanos de Cirugía y Gastroenterología. El término de reflujo se refiere al regreso del material alimenticio y jugos digestivos del estómago hacia esófago, que pudiera llegar incluso hasta garganta. Vamos entendiendo que el paciente viene al consultorio y que trae una tormenta de síntomas. Confunden síntomas de esófago con síntomas de estómago, confunden esofagitis con gastritis, pero es labor indispensable del especialista poder determinar cuáles síntomas se refieren especialmente al reflujo. En este caso, número 1, pirosis. Pirosis significa fuego, caliente, quemante, y este término se refiere entonces a esa sensación de acidez, sensación ardorosa, caliente o quemante que el paciente siente en el pecho. Otro síntoma que el paciente puede referir es regurgitación. La regurgitación se refiere al regreso de material alimenticio. El paciente percibe la sensación de que el alimento se le está regresando, y la percepción de partículas alimenticias que del esófago llegan a la faringe o pueden incluso llegar a la boca. Otro síntoma que podemos también observar es disfagia. La disfagia es un término tan general que se refiere a diferentes síntomas como los que les voy a comentar. Es una verdadera novela. Hablando de disfagia, sucede que el paciente come y en el momento de tragar, cuando el alimento va bajando por el esófago, perciben la sensación de atoramiento. Otros dicen sensación de cuerpo extraño, dificultad al paso del alimento. Y en otras ocasiones, verdadero dolor que refieren en el pecho. Es cuando viene gente asustada pensando que se está infartando porque tiene un dolor en el pecho. Ya esto amerita después una evaluación por parte del cardiólogo para poder diagnosticar que no es un dolor de características cardiológicas y que se refiere también a otro síntoma de reflujo. La importancia de hacer un estudio de endoscopía es poder explorar de la manera más directa y precisa el aparato digestivo y descubrir procesos inflamatorios, erosivos, ulcerativos o tumorales. Si el diagnóstico revela que sus células no tienen displasia o displasia de bajo grado, su médico puede sugerir exámenes periódicos de endoscopía para vigilar las células en el estómago. Tener enfermedad por reflujo gastroesofágico, acidez estomacal crónica y el reflujo ácido durante más de 10 años puede aumentar el riesgo de esófago de Barrett. Doctor Jesús Trujillo Casillas, certificado por los Consejos Mexicanos de Cirugía y Gastroenterología. Centro de Especialidades Médicas Hospital Country 2000. La tensión muscular por el estrés cotidiano puede mover articulaciones fuera de su posición normal, causando una subluxación.
En quiropráctica se refiere a la interferencia o pinzamiento en el sistema nervioso. Una subluxación generalmente puede ocurrir por una mala posición de las vértebras, causando dolor, malestar y a largo plazo enfermedades crónicas, debido al mal funcionamiento de órganos y tejidos. Hace 8 años empecé con un dolor de espalda baja. Mi esposo es doctor, me recomendó con sus amigos traumatólogos, estuvimos casi 5 años en tratamientos con uno, con otro, con ortopedistas. Jamás tuve algún buen resultado. Me daban un diagnóstico me decían que era hernia discal. Durante ese tiempo, mis dolores fueron acrecentándose cada vez más. Mis posturas eran muy incómodas, no podía estar sentada, tenía hormigueos, problemas, sobre todo en mi trabajo diario, porque tenía que estar sentada y era mi postura más difícil. Vi al doctor Kerrin en la televisión, me contacté con él, hice la cita, empecé su tratamiento. El doctor Kerrin, inmediatamente que vio mi estudio, él me dijo, no es una hernia discal, su problema es subluxación, que quiere decir vértebras desalineadas. La verdad, tengo 11 sesiones con él y mis dolores han desaparecido. Los hormigueos, las malas posturas, me recomendó cómo hacerlas, cómo cuidarme, y ahorita mis dolores casi están resueltos. Cada tratamiento, cada ajuste es una mejoría. Vamos a la mitad del tratamiento y yo me siento casi curada. En Spine Center contamos con estudios de vanguardia y de alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento del dolor por subluxación. Quiero ayudarle a sentirse mejor. Dr. Kerry H. Rottenberg, médico quiropráctico. CAMP, Centro de Atención Médica del Hombre Providencia, con tratamientos preventivos y correctivos de actualidad para la salud de su próstata. Doctor Adalberto Castro, urólogo oncólogo. El día de hoy les vamos a hablar de la detección oportuna de cáncer de próstata. Es importante saber que el cáncer de próstata detectado en etapas tempranas es curable. Actualmente hay una elevación en la incidencia de detección de cáncer de próstata debido a los programas que se han hecho a nivel mundial. El varón generalmente no acude a revisiones frecuentes por miedo a que le detecten algún tumor, algún cáncer de próstata. Es importante saber que tenemos que hacernos revisiones anualmente para detectar en algún momento cáncer de próstata en etapas oportunas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de próstata? Los factores más importantes son edad y algún familiar relacionado que haya tenido o padecido cáncer de próstata. Hay algunos otros factores también relacionados con el cáncer de próstata, como la alta ingesta de alimentos ricos en proteínas animales y en grasas, y algunos que los pueden proteger. El cáncer de próstata es silencioso, generalmente no da síntomas. En etapas avanzadas es cuando llega a presentarse síntomas. Muchas veces confundimos los síntomas del crecimiento prostático con un cáncer de próstata. Hay que realizar una historia clínica completa y una revisión por un especialista. Además, uno de los puntos más importantes es la determinación del antígeno prostático en sangre. Se tiene que realizar un examen dígito rectal, que existen tabúes alrededor de esto. Es algo que no duele, es algo que no molesta y es un valor muy importante para la detección de un tumor. Por eso la importancia de la detección oportuna, de visitar a partir de los 40 años, por lo menos una vez al año, a un cirujano urólogo. Y después de los 55 años, la visita deberá ser cada 6 meses. Si usted o algún familiar ha tenido cáncer de próstata, los familiares directos deberán acudir desde los 40 años. Es importante comentar que una revisión a tiempo puede salvar una vida. CAMP, Centro de Atención Médica del Hombre Providencia, con tratamientos preventivos y correctivos de actualidad para la salud de su próstata. Doctor Adalberto Castro, urólogo oncólogo. Bueno, este es el consejo del doctor Adalberto Castro, urólogo oncólogo, pues para hacer todo este tipo de prevención para el padecimiento de lo que es la próstata, checar su próstata
regularmente. Estamos llegando a la parte final, amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le invito para que nos visiten www.asusalud.tv. Aquí está nuestro correo electrónico también para que nos haga llegar sus inquietudes. joelflores@asusalud.tv. Gracias, muchas gracias. Si les gustó este contenido del programa, pues gracias por recomendarnos.